de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el área geográfica donde usted vive. Les habla Anderson Hernández de nuevo desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, acá en México. Quiero, antes de leer las escrituras, hacer una oración, así que le invito a cerrar sus ojos para orar. Padre, como hemos cantado en este hermoso himno, queremos ensalzar a Jesús. Pensamos en que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y en esta tarde ya queremos doblegar nuestros corazones y rendirnos ante Él. Ser verdaderos discípulos. Ojalá que nuestra actitud y corazón esté como aquella mujer que estuvo a los pies del Señor para escuchar sus palabras, para saber lo que tú quieres que aprendamos. Y por eso, al estudiar este libro de los Hechos de los Apóstoles, queremos rogarte que nos bendigas, seamos instruidos por tu propia palabra y animados a seguir estudiando las Escrituras. Gracias, pues, por esta oportunidad. Bendice a cada uno en sus casas. Hay algunos quizás pasando por situaciones difíciles, algunos enfermos, otros con necesidades económicas, pero pensamos mayormente en la necesidad espiritual de cada corazón. Te pedimos por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, para que hasta ellos también llegue tu palabra y puedan ser bendecidos con el milagro de la salvación. Así pues, nos encomendamos a ti para este mensaje en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta vez quiero leer al principio del capítulo 2. La transmisión anterior, lamentablemente, intentamos hacerlo en vivo y por alguna razón estuvo fallando el Wi-Fi, la conexión, y creo que no se escucha muy claramente el mensaje. Pedimos disculpas por este problema. Esperamos que esta grabación en este momento sí pueda escucharse con mayor claridad. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 2, comenzando en los primeros versículos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia,
en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hasta aquí está bien la lectura. Por ahora esperamos que Dios prospere su propia palabra. Bueno, no es la intención, como usted quizás ya ha notado, hacer un estudio exegético de cada uno de los capítulos de Hechos de los Apóstoles. Al contrario, es más bien repasar en líneas generales cada capítulo y animarlo a usted que está en casa, y especialmente en esta época donde se está viviendo una pandemia prácticamente a nivel mundial, donde estamos en una cuarentena y necesita usted quedar en casa. Bueno, qué mejor pasar tiempo estudiando la palabra del Señor. Decíamos que como miembros de una iglesia local, de una asamblea local, necesitamos repasar nuestros principios, nuestros valores y nuestros fundamentos espirituales y doctrinales. ¿Por qué nos congregamos como nos congregamos? ¿Por qué predicamos el mensaje que presentamos a los oyentes? ¿Por qué tenemos prácticas en las asambleas? ¿Por qué tenemos algunas costumbres que mantenemos hasta el día de hoy? Todo eso tiene una base en las Escrituras. Bueno, capítulo 1 lo dividíamos en 3 partes. Los primeros 5 versículos del capítulo 1 veíamos el preámbulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. El escritor Lucas nos está recordando, o está recordando mayormente a Teófilo, que es el receptor de este escrito, que en el primer tratado, es decir, el Evangelio de Lucas, él comenzó a hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Decíamos que el Evangelio de Lucas vemos las cosas que el Señor comenzó a hacer. Y en este libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver las cosas que el Señor continuó haciendo y continúa haciendo en el día de hoy a través de la salvación, de la predicación del Evangelio y de la salvación de almas. Pero mayormente vamos a ver en este libro de los Hechos de los Apóstoles, o ya estamos viendo ya, la administración de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es importante aclarar que nosotros creemos y seguimos, adoramos y creemos en un Dios que es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que hay 3 dioses, no es que es un Dios con 3 cabezas, es un Dios, un solo Dios, manifestado en 3 personas. La esencia de cada una de estas personas es una sola, Dios manifestado en 3 personas. Obviamente, es una realidad tan grande, un misterio tan profundo, que nada más la eternidad servirá para aclararnos y revelarnos esa verdad. Dios es un Dios triuno. El Padre no es mayor al Hijo, el Hijo no es mayor al Espíritu Santo, 3 en esencia el mismo Dios. Por eso dice la Biblia, especialmente del Señor Jesucristo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Él, ahora estando en cuerpo, un cuerpo glorificado, habita toda la esencia, la plenitud de la deidad. Uno puede preguntarse, ¿habrá una persona en el cual habita toda la plenitud de la deidad sin que sea Dios? Es algo imposible. Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Cuando Él prometió allá en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo iba a venir, Él dice que si Él se iba a venir otro consolador. Bueno, la palabra griega otro, para hablar de otro consolador, en griego da la idea de otro de la misma esencia. Es decir, el Espíritu Santo comparte la misma deidad que el Hijo y que el Padre. Entonces, un Dios triuno es lo que vamos a ver en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver el Espíritu Santo inmerso permanentemente en la iglesia. Vamos a ver el Espíritu Santo guiando a los predicadores, llenando a los creyentes,
ordenando, dando dones, capacitando, o sea, en acción en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, la primera sección del capítulo 1, retomando lo que estaba diciendo, es el preámbulo del libro. En la segunda sección vemos una promesa. El Señor ascendió y veíamos la ascensión del Señor desde 3 puntos importantes. El punto profético, se cumple lo que el Salmo 68, versículo 18, enseñó acerca de la ascensión del Señor Jesucristo. Era una experiencia que había sido profetizada. Veíamos la ascensión desde el punto de vista procedimental, es decir, el procedimiento que se siguió cuando el Señor fue ascendido o ascendió hasta la gloria. El apóstol dice allá en 2 Timoteo 3, recibido arriba en gloria. Entonces, la idea es uno que fue tomado desde abajo y recibido hacia arriba. Es decir, el Señor venciendo todas las leyes físicas y la ley de la gravedad, fue tomado desde la tierra para ocupar un lugar de total exaltación, dice el apóstol Pablo, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y la tercera cosa en cuanto a la ascensión, veíamos la ascensión desde el punto de vista doctrinal. Colosenses 1 nos dice que él ahora está por encima de todos los principados y potestades. Su exaltación realza su posición. En Apocalipsis, con razón, vemos que Juan, cuando ve el trono de Dios, allá en capítulo 5, él ve que en medio del trono hay en pie un cordero como recién inmolado. ¿Por qué? Porque él está en el trono. Efesios capítulo 1 nos va a enseñar que ahora que está exaltado, gracias a la supereminente grandeza del poder de Dios, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, en la majestad, en las alturas. Ahora, él ocupa no solamente una posición exaltada, sino que ahora él es la cabeza de la iglesia. Él es el que preside a su iglesia. Él es la autoridad en medio de su pueblo. Él es el que merece toda la atención, la adoración. El tema, decíamos también en la transmisión pasada, el tema de nuestra predicación es Él. El centro de nuestras reuniones es Él. Y el objeto de nuestra adoración es Él, la cabeza de la iglesia. También en Efesios 4 dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, eso es la ascensión de Cristo asociado a aspectos doctrinales. Entonces, capítulo 1, versículos 1 al 5, el preámbulo, versículos 6 al 11, la promesa, y versículos 12 al final del primer capítulo, la preparación previa a la llegada y a la permanencia del Espíritu Santo en capítulo 2. Los discípulos regresaron a Jerusalén después de la ascensión del Señor, volvieron al aposento y perseveraban en la oración. Cabe destacar que no solamente estaban los 11 apóstoles, sino también que había mujeres con ellos. Todos esos piadosos que siguieron al Señor ahora estaban perseverando en la oración. Qué bonito saber que ellos recibieron una promesa y no nada más la recibieron y más nada, ¿no? Ellos entendieron la necesidad de depender de Dios, de buscar su presencia en comunión con Él, de mantenerse en ese contacto, en oración, dependiendo del poder del Señor. Ellos sabían, el Señor prometió que el Espíritu Santo iba a venir, un consolador, y ellos no están descuidados, ellos se están preparando para ese momento. ¿Cómo lo hicieron? En oración. ¿Sabe, hermanos? El Espíritu Santo ya llegó. Está entre nosotros y está en nosotros. Vamos a ver eso más adelante. Pero tenemos una promesa también gloriosa. El Señor viene. Y Él dijo, si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si tenemos esa promesa vigente hasta el día de hoy, nosotros deberíamos llenarnos de esa misma actitud
de los primeros cristianos, deberíamos estar velando en oración. Allá en el Getsemaní, cuando los discípulos debían velar, ellos comenzaron a dormir, estaban cargados de sueño. Y qué triste que hoy hay tantos creyentes que están cargados de sueños espirituales, que están durmiendo espiritualmente, están descuidando el ejercicio de la oración, de la lectura, y obviamente no se pueden congregar en el día de hoy por la cuarentena, pero que el Señor nos ayude allí en nuestras casas, podamos mantener ese ejercicio espiritual de perseverar en la oración. Ahora, antes del día de Pentecostés, que es lo que leímos en capítulo 2, el apóstol Pedro les recuerda acerca de la necesidad de señalar a otro para que ocupara el lugar vacío que quedó después que Judas traicionó al Señor. El Señor llamó a Judas el hijo de perdición. Qué triste. Uno piensa en Judas con tremendo dolor, estando tan cerca del Señor, teniendo tanta responsabilidad, al escuchar diariamente las palabras de Cristo, viendo visiblemente, valga la redundancia, siendo testigo presencial de los milagros de Cristo. Pero a pesar de eso, él eligió la perdición. Alguien dijo que Judas besó las puertas del cielo cuando besó al Señor, pero le traicionó. Eligió dejarlo por amor a las riquezas. Por eso él es el hijo de perdición. Pero entonces al final del capítulo 1, ellos van a señalar a otro apóstol, pero no lo están haciendo arbitrariamente. Ellos quieren depender del Señor. Eligieron a 2 hombres al final del capítulo 1. Entonces echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, es clave el versículo 24, dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Ahora, el hecho de que la suerte cayó sobre Matías, hablando reverentemente, no significa que ellos metieron 2 numeritos en un botecito y el número que cayó, el número ganador, felicidades, Matías. No, ellos oraron y Dios mostró su voluntad y les dio claridad de que era Matías. En ese sentido, la suerte cayó sobre él y fue contado con los 11 apóstoles. Es importante esa acotación del Espíritu Santo en ese último versículo, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque para ser apóstol necesitaban algunos requisitos particulares. Y ellos dicen, versículo 21, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, es decir, para ser un apóstol, era necesario haber estado entre el grupo que siguió al Señor en el ministerio público, ser testigo del ministerio del Señor. Luego en el versículo 22, ser testigo de la resurrección del Señor. Eso implica no solamente verle, sino también haber recibido directamente del Señor esa gran comisión de predicar el evangelio. Entonces, para ser un apóstol genuino y ser contado con esos apóstoles, necesitaban ser testigos del ministerio de Cristo, de la resurrección de Cristo, ser un testigo presencial, como ese grupo que fue testigo de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:12, habla de señales de apóstol. Es decir, un apóstol estaba entre este grupo de apóstoles, daban señales particulares de que eran el grupo de los apóstoles señalados por el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo habla de la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15, él dice, y al último de todos apareció a mí. El término allí, el último de todos, significa, por el contexto, el último de todos los apóstoles. En otras palabras, fuera de los 12 apóstoles y del apóstol Pablo, porque Pablo, cuando fue salvo en el camino a Damasco, él vio al Cristo resucitado y glorificado. Entonces, esa es una credencial en él
que le señala como un apóstol de Jesucristo, y él fue llamado apóstol de Jesucristo. Entonces, eso refuta, y hablando con respeto, pero con responsabilidad delante de Dios, eso refuta los tantos llamados hoy apóstoles. No hay apóstol en el día de hoy. Físicamente, los apóstoles están en el cielo. Tenemos, sí, la doctrina de los apóstoles en las Escrituras. Por eso, como vamos a ver al final del capítulo 2, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios los usó a ellos para dejar las bases doctrinales y el modelo a seguir por su iglesia. Entonces, no hay más apóstoles de esta categoría, de este grupo. No hay más apóstoles en el día de hoy. Hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, pero apóstoles ya no hay físicamente en la tierra. Llegamos al capítulo 2 y era el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después. Era una fiesta judía con base en el Antiguo Testamento que se celebraba 50 días después de la Pascua. Los judíos y prosélitos y todos los piadosos venían a Jerusalén ofreciendo de sus granos, ofreciendo de sus cosechas para adorar a Dios. Entonces, en ese contexto había mucha gente en Jerusalén en ese entonces. Estaban los discípulos, como ya hemos visto, estaban orando, esperando al Espíritu Santo, y estaban en una casa. De pronto hubo un estruendo que llenó esa casa y que llamó la atención de toda la gente en los alrededores. Voy a pensar primeramente el momento. El momento fue en el día de Pentecostés. Segundo, la manera. El Espíritu Santo llegó como un estruendo y se les repartió lenguas a esas personas. Y eso nos lleva también a considerar la maravilla. Todos los que se acercaron, la cámara, ellos le escucharon hablar en sus propias lenguas. Pero eso era una manifestación de que el Espíritu Santo estaba llegando para quedar permanentemente con la iglesia. Ahora, esto es un acto único en la historia de la iglesia. No se repite después el bautismo del Espíritu Santo. Sí hay otras menciones en las Escrituras donde vemos el hablar en lenguas, y son porciones particulares donde se habla de que hablaban en lenguas, pero en esta ocasión es lo que podemos llamar el bautismo del Espíritu Santo. No es que una persona en el día de hoy, después que cree, debe ser bautizado con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, como algunos pretenden enseñar. Hay predicadores que enseñan que después que una persona recibe a Cristo, luego necesita ser bautizada con el Espíritu Santo y luego va a dar esos frutos como hablar en lenguas. Eso no tiene ninguna base bíblica. El apóstol Pablo va a explicar a los corintios que de un solo bautismo hemos sido todos bautizados. Ahora, Pablo no estaba en este capítulo 2 de Hechos. Él todavía no aparecía en la historia, no había sido salvo. Como él dice ahora a los corintios que de un solo bautismo hemos sido todos bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo ocurrió una sola vez históricamente en Hechos capítulo 2, y toda persona renacida hasta el día de hoy, todo creyente en el momento en que se salva, en que recibe el perdón de Dios, el nuevo nacimiento, forma parte de ese mismo bautismo. Hay que diferenciar entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Somos bautizados o fuimos bautizados una sola vez por el Espíritu Santo, y eso ocurrió históricamente en Hechos capítulo 2. En el momento en que somos salvos, formamos parte de ese beneficio o de ese momento histórico de Hechos capítulo 2, pero sí tenemos una responsabilidad a diario de ser llenos, es decir, controlados, y que nuestra voluntad se doblegue ante la guía del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Pero entonces se les repartió lenguas, pero la manifestación de estas lenguas es totalmente diferente a lo que muchos profesan en el día de hoy de unas supuestas lenguas. Fue a mediados del siglo XIX cuando grupos cristianos
y haciendo mucho énfasis en la energía del Espíritu Santo, comenzaron a utilizar esos recursos como el hablar en lenguas para presentar la predicación del Evangelio. Pero el hablar en lenguas en el día de hoy, como lo están presentando tantos grupos cristianos, está muy lejos de lo que realmente ocurrió en Hechos capítulo 2. Fíjese, mucha gente llegó a la casa y se mencionan tantas nacionalidades. Habían personas judíos que vivían en otras naciones y venían a celebrar la fiesta de Pentecostés. Habían otras personas que nacieron en otras naciones, pero se habían convertido al judaísmo, eran prosélitos. Ellos hablaban otros idiomas. Imagínense que en esa casa, estoy poniendo nomás un ejemplo, había personas que hablaban inglés, otro que hablaba español, otro que hablaba italiano, otro que hablaba francés, otro que hablaba chino, japonés, como los de Francia, bueno, ya mencioné francés, o árabe, otros idiomas. Y que mientras ellos estaban hablando, los cristianos, todos al mismo tiempo, le estaban oyendo al mismo tiempo en sus propios idiomas. No había un intérprete y no era que comenzaban a hablar en un idioma, luego paraban para hablar en otro idioma. No, hablando una vez, todos les estaban oyendo al mismo tiempo en su propio idioma. Eso es la manifestación del Espíritu Santo a través de lenguas. ¿Cuál es la razón? Bueno, es que primeramente la Biblia no estaba completada. Recuerden que ellos tenían solamente o contaban solamente con la revelación del Antiguo Testamento. Apenas se estaban comenzando a escribir, tal vez se iba a comenzar a escribir algunos evangelios. Luego los apóstoles iban a dejar escritos de la doctrina de los apóstoles. Ellos no contaban con la revelación completa como usted y yo la tenemos en el día de hoy. Entonces, una de las señales que Dios estaba dejando para que ellos entendieran que lo que ellos iban a predicar venía de parte de Dios era a través de la claridad de las lenguas. ¿Qué diferencia, verdad? Allá en la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas. Pero aquí en el día de Pentecostés, Dios no está confundiendo, porque dice la Biblia, Dios no es un Dios de confusión. Él quiere que todos los seres humanos escuchen con claridad el mensaje del Evangelio. Esa es la razón de este hablar en lenguas. Dios quería que los oyentes entendieran con claridad en sus propios idiomas, en sus propios dialectos, en sus propias lenguas, la presentación clara, cristocéntrica y escritural del Evangelio de la gracia. Está en este momento abriéndose la puerta a la dispensación de la gracia. La etapa o el período o la dispensación de la ley se cumplió y finalizó con la obra de Cristo en el Calvario. Él vino para cumplir la ley. Y cuando Él dijo, consumado es, allá en el Calvario, Él estaba manifestando que toda la ley se estaba cumpliendo gracias a su muerte en la cruz. Ningún ser humano podía cumplir la ley y pudo cumplir la ley. Solamente Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, el hombre perfecto, cumplió toda la ley y su sacrificio en el Calvario lo ratificó y Él dijo, consumado es. El fin de la ley es Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces aquí se está abriendo la puerta a la dispensación de la ley, a la administración del Espíritu Santo y la claridad que Dios quería que los oyentes tuviesen al momento de escuchar por primera vez la predicación del Evangelio de la gracia. La siguiente transmisión o grabación vamos a ver esa predicación del apóstol Pedro, y así como dividimos el capítulo 1 en 3 partes, quiero dividir el capítulo 2 en 3 partes también. La primera, vamos a ver la presencia y la permanencia del Espíritu Santo, es lo que estamos viendo en los primeros versículos. La segunda sección, la predicación del apóstol Pedro y de los 11 apóstoles, porque él se levantó, pero dice, lo hizo con los 11. Ellos respaldaron la predicación del Evangelio. Y la tercera sección, el producto de esa predicación. ¿Qué ocurrió? ¿Y cuál es la importancia del efecto que tuvo esa primera predicación del Evangelio? Pero vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y esperamos que Dios prospere su palabra. Oremos. Padre, queremos darte las gracias
porque tenemos una palabra tan segura en nuestras manos. A diferencia de los primeros cristianos, no tenían la palabra de Dios completa, pero tenían la certeza del Espíritu Santo entre ellos. Y te damos gracias, Padre, porque nosotros tenemos nuestra Biblia en nuestra mano y los que somos salvos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Rogamos para que nos des ánimo para seguir conociendo de tu palabra, seguir creciendo en la fe y seguir creciendo en convicciones espirituales y escriturales. Bendice de nuevo, rogamos, por los oyentes que sean prosperados, no solamente en lo espiritual, sino aún en lo material, que tú les proveas para sus necesidades y puedas seguir fortaleciendo a cada uno en medio de las pruebas. A ti, pues, nos encomendamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les guarde. Muchísimas gracias.